Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir y por tu tiempo. Me imagino que no te consideras la enemiga. No, para nada. No, para nada y no entro en esas descalificaciones que, como vos bien señalás, eh, la gente está sufriendo mucho, todos estamos sufriendo mucho. Hay miles de problemas, vos lo dijiste, uno empieza a escuchar, empieza en la mañana y empieza a escuchar los problemas que tiene la gente, que no le alcanza para la alimentación, que ahora viene la canasta escolar, no sabemos si empiezan las clases, el tema del transporte, la verdad, hay miles de inconvenientes, tanto también los empresarios que, bueno, están buscando cómo recomponer sus posibilidades de importación de insumos, otros exportar. La verdad que es tantos problemas que tenemos que discutir si yo soy el enemigo o no, no, me parece que es darle demasiada identidad a ese tema y no. ¿Con qué sensación te quedaste después de que Milei retira la ley ómnibus, apunta a Córdoba, a Zarzora, te apunta a vos, a Osvaldo Giordano, a pesar de que le han explicado muchas veces de que Córdoba no tiene los números suficientes, los diputados suficientes como para voltear una ley? ¿Con qué sensación te quedaste? No, a mí me parece que, bueno, que hay impericia, falta de conocimiento de cómo funciona el sector público. Yo creo que el presidente, en cierta manera, está por ahí mal asesorado. Pude ver, mira, yo te traje para que la gente entendiera, porque la gente no entiende qué pasó, ¿no? Esto es, y pueden ver... Es un libro prácticamente. Es un libro, pero es el orden del día, que es la ley ómnibus con todos los dictámenes, tanto de mayoría como de minoría, que permanentemente cada vez que te sentabas en el recinto a considerar, ya sea en el caso de que en el dictamen de comisión te sentabas, había cambios y tenías que empezar a analizar cuáles eran los cambios, o te sentabas para, en la consideración, en la aprobación en general, tenías que ver cuáles eran los cambios nuevos. Imagínate en plena sesión vos mirando qué cambios se había introducido, si estaba el artículo, si no. Realmente carece de metodología apropiada, no sería serio. Yo soy abogada y te digo, cada uno de los títulos o capítulos, para ser responsable y prolija, claro, ameritan un montón de días de análisis. No es a las apuradas, No digamos. se puede a la apurada. No se puede. Entonces, bueno, eso por un lado, y hubo algunas imperfecciones, errores técnicos durante la última sesión donde analizábamos en particular. Hubo muchos cambios, no se daba lectura al cambio, sino se daba lectura a todo el inciso, porque hay que aclarar que el problema se suscitó con los incisos que se rechazaron del artículo 5, y ahí generó el levantamiento de la sesión y el error del jefe de bloque oficial, que en vez de pasar a un cuarto intermedio la discusión de los artículos, de cada uno de los artículos de la ley ómnibus, se pasó a dictamen de comisión. Eso significa que todo lo aprobado dejaba de estar aprobado y se empezaba de cero. ¿Qué significa esto para la gente? O sea que estas impericias o esta falta de conocimiento en los manejos del funcionamiento del Congreso, yo creo que tenían que ser tapados, quizás a la hora de mantener la confianza con todos sus votantes, ¿no? Es cierto, si vos me decís, Ale, la gente quiere cambio, sin lugar a dudas que quiere cambio. ¿Vos también? Obvio, yo quiero cambio y lo vengo bregando de hace años. Si alguien conoce mi historia, conoce lo que hemos escrito a través de IDESA, un instituto que conformamos en su oportunidad, uno ve que demandamos un cambio del mercado laboral, un cambio del funcionamiento de las instituciones, un cambio en el solapamiento de funciones de la nación que se mete constantemente en atribuciones que son de la provincia, olvidando que la Constitución establece un sistema federal de gobierno. Las provincias son las autónomas y tienen una serie de competencias. Sin embargo, con objetivos distintos, con excusas, hay más de 400 programas nacionales que se meten en los campos de las competencias de las provincias o municipios. Y para que la gente lo entienda, cuando un programa nacional
se mete en el campo de una provincia, además de alterar justamente las funciones, las competencias de esa provincia, distrae recursos que son pagados por todos los ciudadanos argentinos. Es decir, si yo decido meterme en el tema de la policía, supongamos, para dar un caso que no esté hoy en discusión, la policía es un tema de la provincia. En todo caso, ahora hubo que sacar una disposición nueva en la provincia de Córdoba para que sea hablar de una policía municipal. Pero es un tema de las provincias. Y si nosotros a través de Nación distraemos un recurso para discrecionalmente decirle, las provincias que estén a favor mío, yo les voy a mandar X recursos para que atiendan a la calidad de la provincia, se están metiendo y están superponiéndose con responsabilidades que hacen a la provincia. Y eso es dilapidación de recursos nacionales porque los pagamos todos. Entonces, en vez de discutir este mamotreto, como yo le llamo, que no sabíamos ni cuál era la prioridad, porque si tenemos situación de emergencia, vos qué me decís, si vos en tu familia, yo siempre le digo, doña Rosa, cuando usted tiene problema en su casa, lo primero que hace que es, bueno, veo cuánto me ingresa y cuánto gasto. Sí. Y trato de equilibrar, que lo que gaste no sea mayor que lo que ingresa. Y si no, voy viendo cómo... Ahora, no se va a estar preocupando porque el dormitorio de sus hijos, la cama no esté bien tendida. No, porque eso lo va a dejar para después, para otro tema. Usted primero se ocupa de los ingresos y del gasto. Y después va incorporando otras temáticas en función de que va salvando una serie de problemas. Bueno, acá no solamente nos ocupábamos de buscar el equilibrio al cual yo apelo, ruego, por favor, trabajemos para el equilibrio, que lo que ingrese a la nación sea igual a lo que gaste, y si hay superávit, mejor, sino que se incorporaban una serie de otros capítulos que nada tienen que ver con eso. Se entiende perfectamente lo que estás diciendo, tanto que la pregunta siguiente que te quisiera hacer es esta. ¿Se podría decir que en principio o en teoría estás más cerca que lejos de los cambios que propone Milei? Sí, se puede decir en teoría que estoy mucho más cerca y ellos lo saben. O sea que da más bronca todavía porque Milei te ha puesto como el enemigo, como la casta, como la que frenan los cambios que él propicia. Al contrario, permanentemente acercaba yo sugerencias a errores metodológicos o errores técnicos o a jurisprudencia encontrada. Por ejemplo, para que el fondo de garantía, que es el fondo, para que toda la gente lo entienda, es un fondo que lo maneja ANSES y que se nutrió con los recursos que, independientemente de la ideología que tenga usted señora o usted señor, se confiscaron recursos de las AFJP en su momento, que era una disposición vigente que los ciudadanos ahorraban en esas AFJP. Sí. Un día decidieron que eso no iba a funcionar más, se confiscaron los recursos y se armó este fondo de garantía. Este fondo de garantía tiene un objetivo que dice que es mitigar los problemas de las distintas alteraciones del sistema previsional. Aquí que ese fondo de garantía nunca pagó una jubilación. Y cuando viene el proyecto de ley ómnibus, el proyecto decía que los recursos del Fondo de Garantía iban a pasar 100% al Estado Nacional. Tenía dos problemas. Uno, que primero que había una serie de compromisos legales y apoyados por decisiones de la Corte que decía que había que pagar un montón de cosas que adeudaban, pero lícitas y legítimamente adeudadas, y que no se iban a pagar, con lo cual se iba a generar más problemas. Y el segundo problema que tenía eso, que ya había habido menciones que si ese fondo de garantía se pasaba al Tesoro Nacional, había posibilidad de embargo del fallo de la Corte de Estados Unidos como consecuencia de la nacionalización de YPF. ¿Te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. Bueno, entonces era poner en riesgo de nuevo estos recursos, que vuelvo a repetir, tienen un solo objetivo, que es tratar de paliar situaciones, alteraciones del sistema previsional. Yo lo manifiesto, lo hago
lo hago explícito en opiniones en periódicos, vuelve una segunda versión donde dice, los títulos pasan para compensarse, las acciones societarias iba a ver qué pasaba. Entonces, yo lo único le digo, mire, hagamos una cosa, hagan lo que quieran con el fondo, pero previamente a eso, paguen lo adeudado a las 13 cajas previsionales que no han sido transferidas a la Córdoba Nación. entre ellas. Córdoba entre ellas, Entre Ríos entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, etc. Y pague los 90.000 sentencias de jubilados firmes que se iniciaron como consecuencia de esa otra acción que se hizo, que es cuando decidieron confiscar los recursos de los aportantes a las FJ. O sea que le hacías aportes, no le ponías trabas a la ley de Milei. Para nada. Pero lo que hizo saltar la bronca del presidente fue tu voto en contra en particular. Sí, creo que... Defendiendo a Córdoba o la producción de Córdoba, en contra de que no se coparticipe el impuesto de país o en contra del aumento de las retenciones. Nosotros, obviamente, uno tiene un mandato específico que es defender los intereses de Córdoba, pero en un contexto general donde toda la sociedad argentina tenga un país mejor organizado y que funcione un poquito mejor. Eso es lo que uno busca como diputado nacional. Pero evidentemente, si veo que hay un problema claro con que los jubilados, como estaba la fórmula de movilidad, iban a sufrir un mayor perjuicio a raíz de la propuesta que estaban haciendo, yo no me podía no oponer, porque estoy hablando de mis jubilados, no solamente de los de Córdoba, jubilados nacionales, sino también del resto de los jubilados de las otras provincias. Y también, si vamos a hablar de las cajas, obviamente yo tengo que salir en defensa de las cajas. Si vos me hablas del resto de cuestiones o sea, de las retenciones, claramente yo me tenía que oponer. De hecho, la plataforma que me llevó a mí a estar sentada en el recinto de diputada, claramente es que Schiaretti lo había manifestado, que él se había comprometido que si ganaba, el inicio iba a bajar un 25% de la retención y después iba a ser seguidamente en forma como fueran funcionando este equilibrio fiscal que tanto anhelamos. Lo cierto es que uno iba bregando por esas cosas. Acá no había una propuesta, no solamente que nos aumentaban las retenciones, sino nos aumentaban una serie de cuestiones que, como yo digo, hay un sentir generalizado de la ciudadanía y de los gobernadores que queremos un cambio. Queremos un cambio para que este país salga adelante, para que nuestros hijos no se nos vayan, para que nuestros nietos vivan en nuestro suelo, en tu barrio, en tu ciudad, en lo que sea. Y los gobernadores están dispuestos a consensuar. Ahora, tenés que enviar señales de que estás dispuesto a negociar. Claro, de que es entre todos, digamos. Es entre todos, como si fuera... Bueno, esas situaciones no fueron tan claras y ahí es cuando se produce algún movimiento, porque llegabas a ciertos acuerdos que después, porque ya sea el interlocutor no estaba legitimado, etcétera, lo cierto es que ese acuerdo se desconocía. Pero hay una vocación. Mira, ellos hoy actualmente estamos con un problema que es muy fuerte, que es el Fondo de Incentivo Docente. Sí. Ese fondo que tuvo originariamente un tema un objetivo muy loable, que es profesionalizar los docentes, promoverlos, jerarquizarlos, etc. La verdad después, bueno, se introdujo como un capítulo, un apartado más dentro del esquema salarial. Vos no podés estratégicamente discutir ese problema a una semana del inicio de clase. Podemos estar reformulando un montón de programas que hay a nivel nacional que están financiando distintos puntos, pero los tenés que discutir en el marco de una reforma económica importante. O sea, yo no te puedo sacar el fondo de transporte, claro, no te puedo sacar el fondo de incentivo docente, no te puedo sacar el PISU, el fondo para vivienda social, todo, sin decirte, mira, nos sentemos y veamos cómo vamos a acomodar los recursos. A ver, con lo cual puedo interpretar también que ¿es discutible el fondo de incentivo docente?
Y cuando vos ves, no es que es discutible en cuanto el objetivo, si se quiere. Yo lo que te quiero decir es que el fondo incentivo no tiene ese peso tan profundo dentro de la escala salarial. Pero claro, pero si yo lo que hago es sacarte todo, sacarte esto, te saco esto, y no discuto nunca cómo vamos a redistribuir el tema fiscal, claro, yo me enojo con vos, porque te digo, bueno, está bien, sácame esto, pero compensame con esto otro. O claro, discutamos todos los recursos que llegan a la nación y cómo vamos a hacer para que los recursos o baje el tema impositivo a nuestros ciudadanos o se reformule todo el esquema fiscal. Bueno, una de las consecuencias es que Milei retiró la ley, la otra de las consecuencias es la disputa de Milei con los gobernadores, clarísimo, en particular con Córdoba, en particular con Zarzora, y más en particular la decisión de echar a Osvaldo Giordano. Ya sé que vos no sos Osvaldo Giordano, sos la pareja, pero has pagado, o ha pagado él, la consecuencia, según Milei, porque vos votaste en contra. No te quiero preguntar por Osvaldo, te quiero preguntar sobre si vos crees que después de toda esta embestida, o no si crees, si ves que haya alguna posibilidad de diálogo a través de tus pares del oficialismo, a través de ministros que hagan de puentes entre el presidente y gobernadores, o sea, si se puede reconstruir esto que hoy está roto. Sí, totalmente, yo creo, yo pongo y aspiro que pase eso, porque estas discusiones, por eso te digo que todas las descalificaciones o los improperios que hacen también al fuero de un legislador, porque yo tengo fuero que no se puede introducir, no solamente desde el punto de vista de mis opiniones, sino a nivel personal. Los diputados tenemos un fuero especial, porque si no seríamos muy poco transparente y podríamos ser proclive de ciertas coacciones. Sí. Pero yo creo que sí se puede. A mí lo que me duele es que muchos las mujeres hemos trabajado por este tema de la paridad de género, ¿no? Y en la paridad de género hemos discutido y se aprobó que por eso que haya un hombre o una mujer y un hombre, depende cómo lo quieras, en las listas, y se trata, ¿no es cierto?, de cada vez más que las mujeres ocupen posiciones de decisión, tanto en el órgano ejecutivo, en campo de la política, como en el campo del sector privado. Entonces, cuando vienen comentarios de este tipo, parece que uno siguiera siendo como un florero, ¿no? No sé si se interpreta, es como decorativo. Sí. Sí. O sea, sí, mirá, pero vos tenés que hacer lo que el varón te está diciendo. Sí, o como si fueras una parte de otra persona, digamos, a esta altura del partido. Sí. No sé, te habrá llamado mucho la atención por lo que me estás diciendo, porque sos la protagonista, que el presidente haya decidido sacarlo o pedirle la renuncia a Osvaldo Giordano porque es tu pareja y porque vos votaste en contra. Sí, eso sí me duele porque implica, estamos hablando de cambios culturales. Bueno, un cambio que nosotros queremos dejar es que el varón o la mujer tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, independientemente de la condición de género. Pero a tu pregunta, yo creo que estamos todos abiertos. Yo he escuchado a los gobernadores, están totalmente dispuestos a retornar a ese diálogo, que sea respetuoso, que sea con fundamentos, con evidencias. Yo creo que eso es muy valioso, es decir, no porque yo tomo esta decisión porque yo soy quien tiene la razón y vos no, porque vos sos oposición, no tenés la razón. Acá todo tiene que ver con un fundamento, con una evidencia, con argumentos que se pueden discutir en un campo de respeto, de diálogo. Yo apelo y brego de que eso se recomponga. Personalmente estoy totalmente dispuesta a ayudarlos. Tengo muchos años, 40 años, del sector público y sector privado, en el mismo, 40 y 40 en el mix. Y estoy dispuesta a colaborar dándole los argumentos técnicos que hagan que las leyes sean técnicamente más sólidas y que no dejen vestigios para problemas, contiendas judiciales que también después se traducen en costos. Es muy importante lo que estás diciendo porque es un poco lo que más temprano te preguntaba cuando te consultaba si vos estás más cerca del cambio que del no cambio.
no creo que el presidente vea este programa, de hecho no lo ve, pero así como dijiste, ¿los ayudaría a tus pares, diputados, colegas del oficialismo? ¿Significa que lo ayudarías al presidente para llevar adelante este cambio con el cual, insistías, recién estás más cerca de eso que de otra cosa? Totalmente de acuerdo, estoy totalmente lo que vos decís, y no, porque me parece que no quiero ser la Madre Teresa de Calcuta, porque no lo soy, pero hace a la función que uno tiene de bien común, ¿no? Yo quiero que mis hijos se queden acá, yo quiero que mis nietas crezcan acá, yo quiero un país que sobresalga por la capacidad de producción, de generación de empleo. Creo que tenemos todo, entonces estas discusiones, yo no sé si tienen que ver con modos, que son digamos, las formas que no comparto. A ver, te lo voy a preguntar de otra manera. Tu idea de apoyar el cambio no tiene especulación política, es honestidad intelectual la tuya, de decir, yo estoy más a favor de los cambios que propone Milei que de otra cosa. Sí, claro. Sí. No tengo... Es más, puedo hacer un chiste. Sí, claro. La verdad que, como me dicen mis hijos, que me haya puesto a la par de Lali, esto es un honor, porque la verdad que no, es algo horrible, ¿no? Pero es algo que no, el carnicero de la esquina que me conoce cuando voy, el señor del vivero de la otra esquina, bueno, no. Y yo la verdad que lo que pretendo es poner mi vocación y mis conocimientos, que creo que mal o bien... Claro, pero fíjate, al margen de Lali y de vos, me parece que hay una cuestión de fondo, porque el presidente cree que está dando, o dice que está dando una batalla contra la casta, contra lo que siempre ha ocurrido, que provincias o gobernadores tratando de sacar todo lo que podían para su provecho y no haciendo el ajuste. Milei le dijo a la Nación la semana pasada, yo ajusto el 15, 5 del PBI y 10 del Tesoro o del Banco Central y los gobernadores nada. En el caso tuyo, me parece que no está viendo que estás más cerca de ayudarlo que de perjudicarlo. Bueno, quizás el interlocutor que dialoga con él no me conoce. Pero otros interlocutores que ocupan cargos en el gobierno saben perfectamente que tengo una vocación de llegar a un acuerdo. Pero los acuerdos pasan cediendo las posiciones rígidas. Siempre hay un punto intermedio. Y yo te voy a dar un ejemplo. En el gobierno de Martín Zarzora como intendente hicimos el proceso de transformación digital más importante. Vos estuviste al frente. Sí, pero el liderazgo lo tenía él, ¿no? Él es el que abrió la puerta y puso la armonía necesaria para que los cambios se pudieran hacer presentes. Y esa, obviamente que cuando vos entrabas a un área a hacer un proceso de cambio, había hostilidad, porque la gente se siente que le estás moviendo el piso, que lo sacas de la zona de confort, que no sé si voy a aprender ese proceso nuevo que me estás introduciendo, etcétera, etcétera. Bueno, eso se logra con diálogo. O sea, el que no hayamos tenido problemas se logra con diálogo, con escucha. Hay que escuchar a la gente, hay que sentarse, dialogar, entender los miedos que tienen, apropiarse de ellos, buscar cómo logramos superarlos. Y nunca tuvimos problemas. Y llegamos a 28 premios nacionales e internacionales vinculados con los procesos de transformación digital que hicimos en la municipalidad. No hubo un solo paro del gremio, que todos sabemos que es un gremio fuerte, como consecuencia de la hostilidad por el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque claramente había diálogo, había un líder que sabía que el camino era, que nos había marcado el camino, pero era un diálogo, un equipo que estaba dispuesto a conversar, a hacerlo. Y ahí es cuando vos ves, yo estoy dispuesta a ceder ciertas rigideces mías, o sea, como equipo que llevábamos adelante, y también los otros están dispuestos a ceder ciertas rigideces. A propósito de premios, y antes que me olvides, quiero decirlo yo, porque vos no lo vas a decir, que sos la única argentina en el certamen internacional de los premios Futuro del Gobierno. Quedaste seleccionada en la categoría Liderazgo Digital entre 10 finalistas, siendo la única argentina del certamen en el que se postularon más de 300. Bueno, felicitaciones. Gracias. Es por este trabajo. Sí, y tiene que ver algo que
me gustaría que el equipo del presidente, ese premio está vinculado con las transformaciones en la administración pública. El liderazgo digital, digamos, lo que se explica en el premio es por cómo has llevado un proceso de cambio y de transformación digital en beneficio de la gente, cambiando el funcionamiento de la administración pública. Uno puede cambiar el funcionamiento de la administración pública nacional simplemente con muy buena gestión y a veces no necesitando tantas hojas de artículos diferentes. Gestionando bien se puede lograr muchas veces más cosas que con una simple o no tan simple, un proyecto de ley que muchas veces queda en leyes que se sancionan pero que lamentablemente después no se ejecutan. Atento, Milei. Bueno, Alejandra, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. No, muchas gracias a vos, un placer conversar. Y bueno, te queda mucho tiempo todavía como diputada, así que imagino que tendrás revancha, no en la pelea con Milei, digo, en la posibilidad de llevar adelante alguno de los proyectos o de los procesos que la Argentina necesita. Sí, espero que sí, y apelo a eso y claramente pondré toda mi buena voluntad y mi trabajo para lograr ese objetivo. Gracias de nuevo, Alejandra. Gracias.